Muy buenas noches, hermanos, qué bendición volvernos a reunir en nuestro culto de miércoles. Es un día muy especial porque vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hemos estado aprendiendo y hemos estado creciendo bastante, viendo los eventos que van a ocurrir una vez se haya dado el arrebatamiento. Recordemos que en los primeros capítulos podemos ver a la iglesia, a los creyentes. Ya después ya no están, y eso nos muestra los eventos que ocurrirán cuando Cristo haya venido por los creyentes. Estamos ahora en el capítulo 14, pero antes de que usted me pueda acompañar al capítulo 14 de Apocalipsis, voy a pedirle que usted me pueda acompañar en una palabra de oración. ¿Está bien? ¿Me acompaña, por favor? Oremos. Señor Dios y Padre, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra. Quiero pedirte en este momento que puedas ayudarme a poder explicar correctamente, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Te pido que puedas traer sabiduría, inteligencia a cada uno para poder entender, pero también poder aplicar lo que aprendemos. A veces pensamos que no podemos aplicar mucho del libro de Apocalipsis. Sin embargo, esto lo podemos ver como una alerta, como una llamada de atención, pero también como una advertencia para que nos movamos a agradarte a ti y a alcanzar a otros. Te pido, Señor, que si hay alguien en esta noche o en el momento que escucha este mensaje que no te conoce como Salvador personal, que pueda conocerte, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahora, como les mencioné, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Voy a pedirle que me acompañe y vamos a leer los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos del libro de Apocalipsis, donde se nos menciona, como el título nos dice, el cántico de los 144,000. Aquí volvemos a tener en escena a los 144,000, pero ahora vamos a ver lo que ocurrió. Dice así el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo de delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este cántico, que es lo primero que podemos ver en este capítulo 14, de hecho en el capítulo 14 vamos a ver tres escenas, 3 momentos diferentes, distintos. En este cántico de los 144,000, en estos primeros 5 versículos, podemos ver a un grupo de personas que saldrán victoriosas del periodo de la tribulación. Les recuerdo que estos 144,000 ya habíamos visto, ya habíamos estudiado, como nos lo presenta la palabra de Dios, que son judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Estos 144,000 saldrán victoriosos de la tribulación. No podemos imaginar, o tan solo más bien podemos imaginar, el cansancio que podían experimentar o que habían experimentado por la batalla que habían estado viviendo mientras estaban en la tierra y la tierra sumida en la tribulación. No podemos imaginar por completo
el gran dolor, el gran sufrimiento, el gran cansancio. Pero el gozo de estar en pie delante de Dios en ese momento, ese gozo es algo inimaginable. Era un gran gozo lo que estos 144,000 de las 12,000 de cada una de las tribus de Israel estaban experimentando este gran gozo. Estos 144,000 son sobrevivientes de los juicios de Dios y de los diversos ataques despiadados que el mismo Satanás intentó propinarles. Podemos ver en el verso 1 al mismo Cordero, a Cristo de pie, lo que nos recuerda lo que fue anunciado en el Salmo. Y voy a pedirle que me acompañe a Salmos capítulo 2. Salmos 2. En el Salmo 2, los versículos 6 al 9. Salmo 2, los versículos del 6 al 9 dice lo siguiente: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Podemos ver aquí en este texto paralelo también cómo estaba a punto de ejecutarse también ese juicio, ese momento cuando Cristo iba a reinar, a juzgar con vara de hierro. Ahora regresando a Apocalipsis, pero en el capítulo 14, en los versículos 2 y 3, donde dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba su arpa y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos versículos nos muestran o vemos unirse a una alabanza celestial. Este grupo se une a esta alabanza, y esta alabanza es debida a la protección y al triunfo que el mismo Señor Jesucristo les ha dado. Los sonidos del arpa nos muestran el gozo, la alegría que estos creyentes estaban experimentando, estaban viviendo. Este cántico era entonado también por los 24 ancianos, por los ángeles, por los 144,000, estos redimidos. Toda esta alabanza se debió a lo maravilloso y misericordioso que ha sido Dios. Pero en el versículo 4 se nos presenta otra característica de los 144,000. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Note que se nos menciona una característica más de este grupo de 144,000 sellados: no se contaminaron con mujeres, con mujer. Nos muestra con claridad que estos creyentes, y dice literal, pues son vírgenes. Estos 144,000 eran hombres, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, vírgenes. Recordemos, y esto es importante aclarar,
Durante el periodo de la tribulación, el mal, el desenfreno sexual estaría en su máxima expresión. La maldad sería como nunca antes la historia de la humanidad lo ha visto. Y debido a este ambiente que se está desarrollando en este tiempo, este grupo de hombres eran vírgenes, no se contaminaron con mujeres, no siguieron la corriente del desenfreno sexual que había en la tierra. Por otro lado, nos resalta también otra característica de lo fieles que eran a Dios. Note que seguían al Cordero por donde quiera que va. Eran fieles y leales, estaban enfocados en agradar al Cordero, en agradar a Cristo, en agradar a Jesús. Este grupo fue seleccionado, fue apartado en una forma muy especial para funcionar como la máquina evangelizadora, para predicar el evangelio en el mundo perdido, en el tiempo en el que la iglesia no estaba. Y a diferencia de lo mentiroso que es Satanás, estos hombres no cesarían de hablar la verdad de Dios. Y por la forma como vive, se les reconoce en el verso 5 que no hay en ellos ninguna mancha. No hay algo que señalarles. Son intachables. Estos 144,000 para este momento serían librados del castigo y del juicio. La protección de Dios estaba garantizada. Y aquí los vemos alabando a Dios por su misericordia. Ahora nos dirigimos al capítulo, ahí mismo en el capítulo 14, pero ahora al verso 6. Estos 3 ángeles vienen a dar un mensaje. Vienen a anunciar el juicio de la 7ª trompeta, que al mismo tiempo contiene los últimos juicios, los juicios finales de la tribulación. El propósito de estos ángeles es mostrar, antes de que ocurran, lo real, lo aterrador de los eventos finales, para que las personas de esta forma se percaten de lo que vendrá y se vuelvan a Dios. Veamos el versículo 6 y el versículo 7. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel traía el evangelio. Este evangelio es eterno debido a que traería la vida eterna para todo aquel que cree en él. Vemos el llamado a darle la gloria a Dios antes de que el juicio se dé. Nota algo importante, que a pesar de lo que se ha vivido durante el periodo de la tribulación y lo que se va a vivir ahora que se ejecuten los últimos juicios, Dios lanza una oportunidad de volverse a Él. Pero el ser humano se presenta desafiante ante Dios, dándole la espalda a Él. Primer ángel trae el evangelio. En el versículo 8 vemos al segundo ángel. El segundo ángel dice, en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo ángel anuncia ahora un juicio. Este ángel no lo vemos ya predicando el evangelio. Este ángel anuncia una noticia de juicio sobre Babilonia. Y cuando habla de Babilonia no se refiere aquí a la ciudad, se refiere a un sistema político, económico y religioso controlado y establecido por el anticristo, por Satanás. Y para este momento, el anticristo era quien controlaba todo este sistema. El mundo estaba lleno de la falsa religión de Babilonia. Por cierto, la falsa religión de Babilonia la vemos hoy, donde el hombre es el centro. Vemos también que Satanás utilizó al imperio babilónico y a los demás imperios, incluyendo nuestros días, para manifestarnos, para ir preparando el terreno, moldeando la mentalidad hasta hoy. Como le dije, Satanás viene tejiendo el terreno del anticristo desde hace mucho tiempo. Cada imperio y cada gobierno hoy son el terreno fértil para ese sistema que nos muestra que es el sistema de Babilonia. Este segundo ángel lo que anuncia es un juicio sobre Babilonia, sobre este sistema. Vemos ahora el tercer ángel. Dice del versículo 9 al 11: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese tercer ángel trae una promesa, pero de condenación. Está afirmando que la condenación pronto iba a llegar. Dios al ser santo y justo, juzgará a todo aquel que le rechace, a todo aquel que no viva para Él. Nadie tendrá excusa, ya que voluntariamente han decidido darle la espalda a Dios. Este ángel anuncia lo terrible de ese tormento eterno. Esta es la última llamada de atención al arrepentimiento antes que se generen los últimos juicios. Veamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. Todos aquellos que se arrepienten o se arrepintieron y le entregaron la vida al Señor Jesús, abrazan esa esperanza. Todos aquellos que han permitido y permiten que Dios les moldee, trabaje en sus vidas.
Esta es la seguridad, o esto le da seguridad al verdadero creyente. Los creyentes de este periodo verán probada su fe. Hermano, amigo, aproveche este tiempo. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, aproveche este tiempo para conocerle. Y si ya conoce a Cristo como Salvador personal, aproveche este tiempo para vivir para Él. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A Juan le manda a escribir este mensaje. Estos que murieron son dichosos. Son dichosos por haber sido obedientes. Son dichosos por haber vivido para Cristo. Pero también por haber muerto, más bien, por haber muerto por el Señor. Muestra el respaldo también del Espíritu a lo que le estaban diciendo. Estos muertos son dichosos en Cristo. Descansarían. No verían esto que iba a ocurrir. Los que morían a partir de ese momento. Pero les garantiza que su labor no iba a ser en vano. Llevamos 2 escenarios en los que se nos presentan advertencias. Lo que viene cuando se derrame la ira de Dios en su máxima expresión sobre el mundo entero. Lo que viene era muy grande y catastrófico. Por eso estas advertencias. Vemos otro tercer escenario, del 14 al 20, la tierra cegada. En estos textos o en estos versículos vemos el mensaje que Joel, que Isaías y que el Señor Jesús hablaron con respecto a la futura cosecha de la ira divina cuando el Mesías ejecute su juicio final. Esto lo podemos ver en Joel capítulo 3, versículos del 12 al 13 y el 21. Joel capítulo 3, versículos del 12 al 13 y el versículo 21. También lo encontramos en Isaías 63 del 1 al 6. Isaías 63 del 1 al 6. Y también Mateo, Jesús lo dijo, Mateo 13, 30, el versículo 30 y los versículos del 39 al 40. En estos textos y en este que tenemos acá en el capítulo 14 de Apocalipsis, encontramos la cosecha final. Una muestra de lo que iba pronto a ocurrir. Veamos lo que dice el versículo 14 al 20, por favor. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies
de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En este texto se nos presentan dos cosechas, dos temas de cosechas. La primera, la cosecha del grano. Esta cosecha del grano son los juicios de las 7 copas. Después se nos presenta la cosecha de la uva, el juicio del Armagedón. El que vendría en la nube es el Señor Jesucristo. La nube es su gloria, su majestad. El segador está sentado esperando el momento para ponerse en pie y de esa forma ejecutar, dar comienzo con la siega. Esas siegas son los juicios de las 7 copas. El segador tenía en la mano una hoz aguda. La hoz era una hoja de acero larga, curva y afilada, que se empleaba, o incluso en este tiempo se emplea, para cosechar el grano. Esta pasaba de lado a lado, y sus hojas, las hojas de la hoz, cortaban los tallos a nivel de la tierra. Algo similar a como cuando se corta el zacate. Sin embargo, la hoz es una hoja larga que tiene un palo, una vara larga, y se extiende y se va haciendo este movimiento para ir cortando. En este caso se nos muestra el grano, los tallos desde abajo. Esos son los juicios de las 7 copas. En el verso 15 aparece un ángel, otro ángel, que sale del templo donde está Dios y le da el mensaje que Dios le había dado, se lo da a Cristo, donde le dice que el tiempo de iniciar el juicio llegó. Cuando vemos que dice que está madura, la expresión madura da la idea de que es algo que ya pasó y se echó a perder. Por eso ya no sirve, es quemado. Y en el verso 16 vemos cómo la orden de Dios es ejecutada por Cristo, el segador. Y el que estaba sentado, dice el verso 16, el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Se dieron los juicios de las 7 copas. Pero en el verso 17 vemos otro ángel salir del templo. Nos muestra también a los ángeles apoyando al segador. En el versículo 18 aparece un nuevo ángel, pero este con fuego. Este ángel sale del altar donde estaban las oraciones de los creyentes clamando por el fin de la maldad. Vemos cómo las oraciones de los creyentes ya estaban por ser respondidas. Por supuesto, estaban a punto de ser respondidas, y su respuesta vendría cuando Cristo estuviera reinando. Este ángel le dice al que tenía la hoz que recogiera lo que había madurado, tanto que se había echado a perder. Eso no sirve, recójalo porque se echó a perder.
vemos del 19 al 20 una escena sorprendente. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vemos como todos los enemigos de Dios que sobrevivieron a los juicios de las copas se vendimiarían o se recogerían para ser puestos en la ira de Dios. El lagar es y era el lugar donde se colocaban las uvas para ser pisadas o majadas para sacar el jugo. La expresión del lagar salió sangre muestra lo terrible y sangriento de este juicio. La muerte y la sangre que iba a haber en la batalla del Armagedón sería tal que llegaría hasta los frenos de los caballos, a una altura de los frenos de los caballos, y por 1600 estadios de distancia. Cuando la batalla de Armagedón se dé, las naciones se levantarán a pelear contra Cristo, y por supuesto Cristo va a salir vencedor. La muerte de muchos se dará, lo que producirá sangre hasta los frenos de los caballos, unos 120 centímetros de profundidad, o sea, que es lo mismo a decir a 1,20 m de altura. Por una distancia de 1600 estadios, eso es aproximadamente 322 kilómetros de distancia. 1600 estadios es aproximadamente 322 kilómetros de distancia. Ahora imagínese la escena. La sangre correría en abundancia a una altura de 1,20 m por 322 kilómetros. El Armagedón, o en el Armagedón más bien, en el Armagedón, el anticristo, el falso profeta, las naciones humanas y los demonios serán derrotados. Y esto nos ayuda a entender mejor lo que dice Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 dice lo siguiente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Preste atención. Como les dije la semana anterior, no siga a un perdedor. La batalla del Armagedón, el final, la batalla final, el evento final, será un evento cargado de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Salmos capítulo 2. Salmos 2:12. Salmos 2:12 dice lo siguiente: honra al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los eventos, esta es una advertencia, este capítulo 14 es una advertencia ante lo que va a venir.
Este domingo vamos a estudiar lo que ocurrió. Todo el desastre y todo el juicio de Dios, la ira de Dios en su máxima expresión iba a ser derramada sobre todos aquellos que quisieron voluntariamente darle la espalda a Dios, pensando que su plan era mejor que el de Dios, pensando que seguir su carne, seguir a Satanás, seguir a su sistema era mejor. Es en ese periodo donde la ira de Dios se va a derramar, dando como final el anticristo y el falso profeta siendo lanzados al lago de fuego, y Satanás siendo encadenado y Cristo reinando. Pero la opción, la oportunidad está hoy. Agrade a Dios ahora, que hay tiempo. Viva para Él ahora. Y si no le conoce, ese es el día, ese es el tiempo aceptable de salvación. Oremos. Señor Dios y Padre, te doy gracias. Pronto vas a ejecutar, Dios, los juicios para destruir la maldad. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder vivir vidas limpias, vidas agradables a ti. Y ayúdanos, Señor, a anunciar tu evangelio, tu verdad. Hoy estamos en un momento en el que podemos anunciar y estamos a tiempo. Pero te suplicamos que más personas te conozcan, Señor. Toca vidas, toca corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.